recordando lo que era, o lo que es la ecuación de Bernoulli, nosotros podemos decir que podemos hacer algunas inferencias acerca de que tenemos una presión estática, una presión dinámica y la ecuación nos junta, nos reúne todo eso. Pero veamos los casos especiales, por ejemplo. Hablemos de presión estática que ya conocemos, nosotros ya hicimos el trabajo. ¿Qué pasa cuando la velocidad 1 y 2 es igual a 0? O sea, cuando los dos son iguales, pero son 0. O sea, quiere decir que el fluido está quieto, no se mueve. Entonces utilizamos la ecuación de Bernoulli, acá la tenemos. Y reemplazamos la velocidad en 0, entonces todo esto se hace 0. La velocidad cae en 0 y todo esto se hace 0. ¿Y qué nos queda? La presión 1, densidad por gravedad por altura 1. Presión 2, densidad y gravedad altura 2. Esto es justamente la presión estática, porque está dependiendo, decíamos que la presión, cuando hablamos de estática, variaba con la altura, y ahí tenemos la variación de la altura. Por supuesto que hacíamos también otro pasaje, pasamos este pasaje de término para acá, y teníamos esta diferencia, donde sacábamos factor común la densidad y la gravedad, y nos quedaba todo esto. Entonces decíamos, la diferencia de presión es igual a una constante, ¿sí? Y esa constante, si nosotros esta variación de Y sub 2 menos Y sub 1 lo llamamos variación de Y, entonces esto pasa dividiendo y nos quedaría la variación de P de la presión respecto de esta variación. Pero como lo hacemos siempre en diferenciales o valores pequeños, tenemos el diferencial de la presión respecto a la altura es igual a estas constantes. Si ustedes recuerdan, después la habíamos analizado bien. Pero lo que nosotros veíamos también era esto, que de acá podemos obtener la presión 1 es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por altura. Esto seguramente lo tienen que recordar muy bien, porque hemos trabajado bastante en esto. Entonces ahí quiere decir que de esta ecuación de Bernoulli yo puedo inferir que si las velocidades son iguales a 0, el fluido no se mueve, por lo tanto yo puedo decir que estamos hablando de un fluido de manera estática con una presión estática y con una variación de la presión que hace referencia a la constante, volviendo a entender de que la presión varía con la altura. Pero ¿qué pasa en el otro caso? En que acá la velocidad era 0, y ¿qué pasa acá si la altura es 0? Vieron que hicimos una gráfica donde comenzaba acá el volumen y subía. Bueno, esa altura ya no está. Supongamos que se está deslizando en un canal, en un tubo, el fluido, en un tubo horizontal. Entonces, si es horizontal, tiene una altura 0, o sea, tanto la altura 1 como la altura 2 valen 0. ¿Qué pasa en la ecuación de Bernoulli? Reemplazamos por valor 0 a la primera altura y se hace 0. Reemplazamos por 0 a la segunda altura y se hace 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda la presión más o menos la densidad por la gravedad por la velocidad al cuadrado, la presión 2 más o menos la densidad y velocidad 2 al cuadrado. Esta es la presión dinámica, o sea, dinámica lo asociamos a la velocidad, lo asociamos al cambio de velocidad. Y acá tenemos una velocidad y un cambio de velocidad. O sea, una velocidad 1 y velocidad 2, seguramente hay un cambio de velocidad. Seguramente hay una aceleración y seguramente hay un cambio de presión para este caso, pero cuando hablamos, yo, como digo, de esto, que es la presión dinámica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros utilizando la ecuación de Bernoulli podemos trabajar perfectamente e inferir mi presión estática o mi presión dinámica. Bueno, ahí cerramos un poco este caso y continuamos con un tema importante que es, por ejemplo, en estos fluidos o en muchos fluidos hay que ver qué tanto nosotros nos podemos desplazar o el elemento se puede desplazar o el contacto entre las moléculas es más unido, más estrecho o más laxo. Bueno, acá vamos a hablar de viscosidad. La viscosidad para nosotros podemos asimilarlo como que, si ustedes recuerdan, un movimiento rectilíneo uniforme variado, por ejemplo, cuando un cuerpo venía a una velocidad determinada y de pronto se iba frenando. ¿Pero por qué se iba frenando? Porque existía una fuerza de rozamiento. Bien, pero si nosotros queríamos que tenga siempre la misma velocidad y que la velocidad sea constante, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empujarlo para que se mueva y estar a esa velocidad constante, cosa que vaya venciendo siempre a quién, a esa fuerza de rozamiento. Esa fuerza externa que nosotros imponíamos o imprimíamos a ese cuerpo, entonces
Esa hacía que nosotros conservemos esa velocidad constante. En el movimiento de fluido podemos considerar un fluido, por ejemplo esto, tenemos acá una placa y otra placa, una placa arriba y una placa abajo, y este fluido está en el medio, ¿sí? Entonces decimos, ¿cómo hacemos nosotros para que este fluido se mueva? Y para que este fluido se mueva, se le aplica una fuerza F en la placa superior. De manera que mientras nosotros vamos tirando por acá, vamos generando un movimiento con una velocidad constante. Pero lo importante de esto es que cuando nosotros vamos tirando para acá y se va moviendo todo esto, en realidad se va moviendo por placas. O sea, esto que está acá es el fluido. Lo dividimos en placas para hacerlo más gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos moviendo por acá, la parte de acá arriba tiene una buena velocidad. Y la parte de acá también tiene una velocidad. Pero ¿qué pasa? Va disminuyendo la velocidad conforme vaya bajando, si se quiere, hasta la placa inferior. Entonces, esa viscosidad que para nosotros es complicado por allí a veces generar el movimiento a este fluido, entonces lo simplificamos con una idea gráfica como diciendo, bueno, este es un área, una placa superior, una placa inferior, que encierra en su interior láminas de fluido. Esas láminas de fluido tienen una separación que será un diferencial de I en este caso, y esta será la amplitud del fluido, o sea, todo el fluido del cual estamos hablando. Hagamos referencia a esto. La viscosidad en el flujo de fluido se asemeja a la fricción en el movimiento del cuerpo sólido. Eso es lo que hemos hablado. Clarísimo eso. El que recuerda lo que es una fuerza que se aplica, estamos hablando de las leyes de Newton, si quiere, una fuerza que se aplica para vencer un rozamiento y mantener una velocidad constante, esto es una similitud. La fuerza F se opone a la fuerza viscosa de resistencia. Esta fuerza, ¿sí?, que de pronto está tirando para acá, en realidad esta viscosidad está haciendo que no quiere irse, no quiere soltar sus placas, no quiere deslizarse. Entonces, esta es la fuerza que se opone y trata de llevarse a esta parte del fluido. Por eso es que se va moviendo esta parte como una parte de acordoneada, si quiere, está ahí y se va moviendo un poco así. Todavía no se movió esto, pero se va moviendo por placas. Esa es la idea que se quiere. ¿Pero para qué? Para que con esta fuerza vence esta fuerza de viscosidad y de pronto genere lo que a nosotros nos interesa, que es un movimiento constante. Mantener un movimiento constante a una velocidad constante. La viscosidad actúa no solo entre el fluido y la placa de arriba, o sea, no solo entre este fluido y esta placa de arriba, como dicen, sino también entre todas las capas, todas esas capas. Eso es lo que actúa la viscosidad, o sea, trata de que ese fluido no se separe, que no sea desplazado, y de pronto, en toda su adyacencia, en toda su placa, la viscosidad siempre está trabajando. La velocidad de la placa, y fíjense qué interesante que es esto. Esto es muy interesante porque es lo que acabo de explicar. La velocidad de las placas de fluido disminuye uniformemente. Entonces, cuando tiramos de acá, vamos moviendo el fluido si se quiere y se van moviendo estas placas, ¿verdad? Dice, disminuye uniformemente de la parte superior a la del fondo. Entonces, va disminuyendo la velocidad. Esta placa va más rápido, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto es cero. O sea, la velocidad es cero o es mínima. Y después comienza el nuevo movimiento y así va desplazándose hasta que esta velocidad, hasta que esto se comienza a mover. Lo que se trata de hacer es que el fluido se mantenga estable y que esto venza la resistencia del fluido. El fluido trata de no moverse y esta fuerza externa que nosotros estamos aplicando justamente es para tratar de desplazarlo. Entonces, esta velocidad va disminuyendo a medida que va pasando por estas placas y la sensación de esta fuerza se va manifestando en el fluido en función de sus capas, si se quiere. Bueno, ahora sí, avanzamos entonces en esto. ¿Cuál es la expresión de la fuerza? Esa fuerza que nosotros veíamos que tira de la placa superior y que va moviendo de alguna manera las placas de viscosidad del fluido. Esta es la expresión de la fuerza. ¿Sí? La fuerza es igual a esta, o sea, a este valor, por el área, por el diferencial de esa velocidad y este diferencial de la
altura, que es la que veíamos, las pequeñas diferenciales. Entonces, este n va a ser nuestro coeficiente de viscosidad del fluido. O sea, es un valor, es una constante. Dependiendo del fluido, ese fluido tiene un coeficiente. Justamente, todo coeficiente es aquel que está puesto de alguna forma para expresar como si fuese un número neutro si se quiere, pero que muestra bastantes particularidades acerca de ese fluido. En el sistema internacional medimos en Newton por segundo sobre metro cuadrado. En el sistema CGS, DINA por segundo sobre centímetro cuadrado, que vendría a ser un POIS, o si queremos relacionar el POIS con el sistema internacional, 0,1 Newton por segundo sobre metro cuadrado. Este coeficiente de fricción es grande, ¿sí?, en los flujos que ofrecen mucha resistencia. Claro, o sea, si el flujo ofrece mucha resistencia, y el coeficiente va a ser grande, porque es un elemento que se multiplica de alguna manera y que dice, bueno, vamos a tratar de que no se mueva. Y este n es pequeño, ¿sí?, en aquellos que fluyen muy fácilmente. Claro, si este n es grande y la fuerza va a ser grande, si este n es pequeño, la fuerza va a ser más pequeña. Depende efectivamente de la temperatura del fluido, ya lo vamos a ver allá, pero este valor para nosotros del coeficiente de viscosidad, o de esta constante si se quiere, o de este coeficiente importantísimo, depende de la temperatura del fluido. O sea, si está más frío, está más caliente, dependiendo del valor que tenga en grados Kelvin o en grados Celsius, va a depender justamente este valor de la viscosidad. ¿Qué sucede si es una capa rectangular? ¿Se acuerdan que teníamos en la gráfica teníamos una altura D y después teníamos un diferencial de I? Entonces ese es el D, ¿ve? Entonces hacemos un trabajo completo, decimos N, ¿sí?, o sea, por el área, por la velocidad y por este diferencial de altura que era acá, ¿no es cierto? Ahora se hace toda la placa en realidad. ¿Qué pasa con la viscosidad en flujos de fluido a través de tubos cilíndricos? O sea, esto es en placas y esto es en tubos cilíndricos. Tenemos la idea, ¿no es cierto? Es un tubo donde el fluido se va deslizando, como vimos en los gráficos anteriores. Entonces, en ese tubo se va deslizando, las capas cilíndricas son muy delgadas. Claro, si podemos tomar acá una gráfica, supongamos, tenemos, a ver, no sé si se va a ver acá, tratemos de, sí, ahí vamos a hacer una gráfica acá. Una pequeña gráfica. Supongamos que este es un corte del cilindro. Si este es un corte del cilindro, vamos a tener muchos pequeños cilindros mostrados ahí. ¿Sí? Entonces es un corte de cilindro. Estos son muchos pequeños, son muchos tubos, ¿verdad? Muchos cilindros, pero cortados en placas muy, muy delgadas. Claro. Como esto es un cilindro, es una circunferencia y son muchas circunferencias y demás, va a depender de qué tan cerca, si este es mi radio, ¿verdad? Si este es mi radio, va a depender de qué tan cerca esté realizando yo mi estudio. Porque podemos hablar de las partículas que están acá afuera, o sea, cerca de la pared, o podemos hablar de las partículas que están muy cerca del centro. Entonces, o están cerca del centro, o están cerca de la pared, o están en el medio del conducto. Todas esas son placas. Entonces, veamos cuál es la rapidez, la velocidad con la que viajan esas partículas en este elemento, como sería en un tubo cilíndrico que está cortado en capas muy delgadas. Es como tener muchísimos tubos puestos y de alguna manera los unimos y armamos un tubo completo. La rapidez está dado por la variación de la presión, por 4 por n, por eta, por L, que es la longitud del tubo, y este es el radio externo y el radio menor. Entonces, el radio más pequeño, ¿cuál es el radio más pequeño? Bueno, el que nosotros vamos viendo con cuál vamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa en el centro? En el centro no hay variación de este radio pequeño, porque no se va moviendo hacia acá o hacia acá, sino que dice directamente es un solo radio que está trabajando. No es ese radio y este otro, por ejemplo. No, entonces acá es un solo radio, entonces esto se hace 0 y me queda todo esto, que la velocidad o la rapidez en el centro de este cilindro es igual a la variación de la presión respecto del radio al cuadrado, 4 por eta por L, ¿no es cierto? Esa va a ser mi expresión en el cilindro. Pero hay cosas importantes.
para considerar acá, que ya la vamos a ver al final, porque no es lo mismo tener una partícula que está en el centro, que está cerca del centro, está un poquito más alejado o que está muy al lado de las paredes, o sea, en las periferias, digamos así, de la pared casi pegada al tubo del cilindro. Bueno, ya lo vamos a explicar un poquito más esto. ¿Qué es el flujo total de masa? El flujo total de masa es decir, la cantidad de masa que se desplaza en el tiempo. O sea, eso ya lo vimos en estática, en dinámica. En dinámica lo vimos mucho más. Es el diferencial de la masa respecto del tiempo. O sea, la variación de la masa respecto del tiempo. La pequeña masa respecto del tiempo. Este valor de la masa que se desplaza en el fluido respecto del tiempo, la masa que se desplaza en el fluido respecto del tiempo, pero estudiando a través de la viscosidad, está dada por la densidad, por pi, radio a la cuarta, la variación de la presión, por 8, por eta y por L. Y esta es la ley de Poiseuille, o Poiseuille, ¿no es cierto? Esta ley es importantísima porque si ustedes observan, acá están influenciados no solamente cómo se mueve esta masa respecto del tiempo, sino que también está diciendo que el fluido o la masa del fluido o el volumen está referenciado por la viscosidad, está dando más información acerca del cilindro en el cual se está desplazando, y bueno, la variación de la presión es la que genera, ¿no es cierto?, la fuerza de movimiento. Me está diciendo que esta es la densidad, pero esto es el coeficiente con el cual está trabajando más que nada la viscosidad. Entonces, densidad y viscosidad, qué importante que es, y aparece en esta ley, aparecen estos dos elementos. Dice, en los líquidos, ¿de dónde proviene la viscosidad? Y eso es importante. ¿De dónde proviene esa viscosidad? De las fuerzas intermoleculares de cohesión. Claro, de las fuerzas intermoleculares. Indudablemente, mientras más unidas estén, seguramente mayor resistencia podrán al movimiento. Pero decíamos por acá que para nosotros dependía mucho de la temperatura. Y acá veamos una relación. ¿Qué es lo que sucede con eso? Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. O sea, la temperatura aumenta, entonces la viscosidad disminuye. Y la energía cinética aumenta. Claro, al tener mayor temperatura, hay más movimiento de partículas. Entonces, ¿qué pasa? Se debilita el efecto de la fuerza intermolecular. O sea, la fuerza intermolecular es más débil cuando se aumenta la temperatura. Inversamente lo que pasa en los gases. En los gases se aumenta la temperatura, esta fuerza la viscosidad aumenta porque las moléculas pueden migrar entre las capas. O sea, quiere decir que, como veíamos en la gráfica anterior, la fuerza, si es que se aumenta, en los gases estamos hablando, ¿no? Por supuesto que el tema ahora es este tipo de fluido, pero el gas también es un fluido. Entonces, en el gas estamos hablando de que fíjense, la relación que hay acá es inversa, cuando en realidad parecería ser que no es así. Entonces, cuando hay mayor temperatura en los gases, hay mayor movimiento molecular. Por lo tanto, en realidad, hay un mayor coeficiente de viscosidad. Veamos ahora qué pasa en un tubo de fluido. ¿Qué pasa con las moléculas en un tubo de fluido? En este tubo de fluido, supongamos a una temperatura determinada, una temperatura constante, no que aumente o disminuye, a una temperatura constante en este tubo de fluido, las moléculas lentas están cerca de la pared. O sea, cerca de esta pared están las moléculas más lentas. Y mientras más nos vamos acercando al centro, las moléculas son más veloces. De hecho, las moléculas más rápidas están en el centro y cerca del centro. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas lentas, y este es el gran inconveniente, las moléculas lentas tienden a irse hacia el eje. O sea, las moléculas que están acá están lentas, o sea, porque claro, tienen que hacer este recorrido y demás, tratan de irse hacia el centro, hacia el eje. Entonces, ¿qué hace? Esta lentitud de estas moléculas impide el desplazamiento de las moléculas más rápidas. ¿Qué hacen entonces? Ralentizan el desplazamiento de las moléculas. Un ejemplo común puede ser que estamos en una avenida de mucho tránsito, de mucha velocidad de tránsito, y de pronto ingresa
un coche por una calle, el otro coche por otra calle, y así los coches ingresan por distintos lugares. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esos coches? Esos coches logran ralentizar ese fluido. Ese es un ejemplo común. Entonces, tenemos una ruta, una avenida bastante transitada, y de pronto, ¿qué sucede? Sucede que ingresan los vehículos de manera lenta hacia la ruta, y ¿qué hacen? Lo ralentizan en ese momento al tránsito. Eso es lo que pasa, más o menos eso es lo que quiere mostrar, que lo que está pasando en este tubo, con una temperatura constante, ¿verdad? Pero haciendo referencia a que la velocidad de las partículas en las periferias, en los extremos y demás, es más lenta que en el centro y que en las cercanías del centro. Entonces, ¿qué están tratando de hacer estas moléculas lentas? Están tratando de ir hacia el eje. Cuando van hacia el eje, lo que hacen es ralentizar a las otras partículas que están muy cercanas al eje o al centro. Bien, seguimos entonces. Presento esta tabla de la viscosidad de algunos fluidos. Por ejemplo, estos son los fluidos. Ahí tenemos nosotros este coeficiente, ¿verdad?, que de viscosidad dado en Newton por segundo sobre metro cuadrado. Todo esto está a temperatura 20 grados, 0 grados centígrados, 20 grados centígrados, 37 grados, 20 grados, 90 grados, 20 grados, 20 grados, y el dióxido de carbono por último también a 20 grados. Estos son los valores. Entonces esto podemos, en un enunciado o en un problema, podemos ya acudir a la tabla, porque nos va a decir cuál es la densidad que tiene en realidad cuando podemos plantear el problema. Acá tenemos justamente un elemento que no está en esa tabla, que es el ricino. Veamos este ejemplo. Se impulsa aceite de ricino cuya densidad es 0,96 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. O sea, en un tubo nosotros vamos a impulsar aceite con esa densidad, ¿sí? A temperatura ambiente, a través de un tubo de sección transversal circular. O sea, es un tubo circular por medio de una bomba. O sea, ¿qué la va a impulsar? Una bomba. Esa bomba tiene una presión manométrica de 950 pascales. O sea, tenemos el tubo, tenemos el aceite de ricino, vamos a impulsar ese aceite a través de una bomba con 950 pascal de presión. La sección mide 2,6 centímetros de diámetro, o sea, el diámetro es 2,6. Y nosotros vamos a necesitar el radio, entonces hay que hacer es que dividir por 2. Y 65 centímetros de longitud, o sea, va a tener 65 centímetros de longitud el conducto. Finalmente, ya en el extremo, se recoge aceite de ricino que sale del extremo libre del tubo, o sea, del otro lado, a los 65 centímetros, sale el aceite a una presión atmosférica. Al cabo de 90 segundos se obtuvo un total de 1,23 kilogramos. O sea, se impulsa con esta presión a este aceite que tiene esta densidad, que tiene en un tubo cilíndrico, que tiene esta longitud, que tiene este diámetro. Se impulsa ese aceite y en el extremo salen 1,23 kilogramos. Todo eso demora 90 segundos para hacer todo ese proceso hasta que sale 1,23 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de viscosidad del aceite a esa temperatura? Entonces, vamos a ver la solución del problema. El flujo de masa, para nosotros el flujo de masa es la cantidad de masa que se desplaza respecto del tiempo. Entonces, la masa que se está desplazando es esta, porque ya la tenemos como resultado final de la salida. El tiempo que se desplazó esa masa es 90 segundos. Entonces, esto es lo que en realidad me dice, la masa que se transportó en ese tiempo, que salió en ese tiempo, es de 0,0137 kilogramos por segundo. Ese es un valor. Veamos acá. Entonces, nos está preguntando el coeficiente de viscosidad, o sea, la viscosidad. Y esta es la fórmula que teníamos ya dada
en la bibliografía anterior. Entonces decimos, la densidad por pi, por radio a la cuarta, por la variación de la temperatura, por 8, por justamente el flujo de masa y por la longitud. La densidad la tenemos como dato, acá está, ahí está la densidad. El valor de pi es 3,14. El radio, este radio a la cuarta, en realidad es, dice la sección que mide 2,6 centímetros de diámetro para este caso, 2,6 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar nosotros el radio. ¿Y cómo hacemos para eso? Entonces decimos, a ver, tenemos 2,6 centímetros. 2,6 centímetros, ese es el diámetro. ¿El radio cuánto va a ser? El radio es la mitad. Dividido 2. Entonces, ¿cuánto es? 1,3 centímetros. Ahí estamos. Pero, como nosotros estamos viendo que de acá ya tenemos unidades de longitud en metros y esto está en centímetros, lo tenemos que convertir. ¿Qué hacemos? Hacemos 1,3 centímetros por ¿cuánto? Por 1 metro sobre 100 centímetros. Simplificamos los centímetros y esto nos da a nosotros lo que estamos viendo, que es, esto se corre 1, 2, tenemos 0,013 centímetros. Y ahí tenemos nosotros nuestro radio elevado a la cuarta. La presión y la variación de la presión nos da los 950 pascales, que son justamente la presión con la que la bomba impulsa el fluido. Este valor ya lo tenemos, ya lo hemos calculado, lo ponemos acá y la longitud es 65 centímetros. La longitud es de 65 centímetros. Esa longitud también la tenemos que expresar nosotros en metros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para expresar estos 65 centímetros? Para expresarlo en metros. Hacemos 1 metro y tenemos 100 centímetros. Simplificamos los centímetros, hacemos 1 o 2 lugares, nos queda 0,65 metros. Ahí está, ¿eh? Entonces 0,65 de metros. Cuando hacemos la multiplicación, la división de todos los coeficientes, me da 1,15. Entonces esto multiplicado por esto, elevado a la cuarta, multiplicado por esto, digo por esto, me da 1,15. Ahora, pero planteamos, eso es un resultado matemático que no hay ningún problema, nosotros podemos analizar. Pero ¿qué pasa acá? Ponemos las unidades, me interesa mucho las unidades. M cuarta, el pascal, kilogramos sobre segundo, y tenemos la unidad de longitud. Cuando planteamos esto, me queda kilogramos por segundo, metros cúbicos por kilogramo, metros cuartos metro, y pascal es newton por metro cuadrado. Ahí está. Entonces simplificamos la cuarta, tercera, cuarta, simplifica esto. Simplificamos kilogramos por kilogramo. ¿Y qué nos queda? Nos queda newton por segundo sobre metros cuadrados. Nos queda newton por segundo sobre metros cuadrados. ¿Son las unidades correctas? Perfecto. Es lo que yo tengo para solucionar este problema. Entonces, eso es contestando un poco a la pregunta: ¿cuál es el coeficiente de viscosidad del aceite a esa temperatura? El coeficiente es 1,15. Veamos, acá estamos 1,5, así que veamos qué tan importante es la viscosidad de este aceite en un problema común. Bueno, acá estamos utilizando muchas habilidades, muchas cositas que ya vimos, pero que necesitamos de que ustedes repasen, como por ejemplo para sacar los cálculos, para tener claro el tema de las unidades. Veo que yo no le doy mucha importancia al cálculo de los valores, porque eso ya ustedes ponen la calculadora y demás, pero sí la representación en los correspondientes, la correspondiente simbología y hablando con propiedad acerca de lo que nos estamos refiriendo. Bueno, ahora seguimos entonces con otro tema. Esta ley, que es una ley muy importante, dice la ley de Boyle-Mareau. Dice así: la presión P ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Entonces dice, la presión P ejercida por una fuerza física, o sea, la presión P que se ejerce, es inversamente proporcional
al volumen de una masa gaseosa. Claro, si nosotros analizamos esto y decimos, bueno, ya vamos a ver un poquito más profundamente, pero si decimos, si nosotros tenemos el producto de la presión por el volumen, me da un valor constante. Si este valor es constante, quiere decir que yo tengo un valor de la temperatura y la masa del gas que estoy analizando son constantes. Entonces, cuando nosotros a través de un ejemplo podemos analizar esta situación y hacer referencia a esto, podemos decir lo siguiente. Si sometemos a un gas a una presión de 4 atmósferas, como para ilustrar un poco esto, ¿no? Entonces el volumen de gas disminuye. A ver, si sometemos a un gas a una presión de 4 atmósferas, entonces el volumen de gas disminuye. Esa sería la idea. Acá tenemos un gas, supongamos que lo tenemos allí, y tenemos 1, 2, 3, 4 atmósferas y empezamos y hasta ahí llega. Entonces fíjense en qué ha pasado. Este gas se comprime hasta acá, con 4 atmósferas. Entonces dice, si la presión aumenta, porque la presión aumentó, estaba acá en nada y aumentó a 4, el volumen, fíjense que se hizo más pequeño. Entonces dice, acá está, ¿ve? Una fuerza inversamente proporcional al volumen de su masa. Entonces esta fuerza que se aplica acá, dice, aumenta la presión, disminuye el volumen. Ese es que es inverso. Y acá es lo mismo. Tengo 4 atmósferas de presión y saco 2. O sea, le quito 2 y la dejo con 2 atmósferas de presión. ¿Qué va a hacer el gas? Va a empezar a levantarse, a ocupar más volumen. Entonces, yo disminuí de 4 a 2, disminuí la presión. ¿Y qué sucedió? Aumentó el volumen. Bueno, pero apostemos un poco más. De 4 hemos bajado a 2 y hemos comprobado de que en realidad que al disminuir la presión aumenta el volumen. Si dejamos en una sola atmósfera, entonces el volumen sigue aumentando, aumenta más. Entonces, sigue bajando la presión, sigue aumentando el volumen. Por eso dice, a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. Pero a menor presión, mayor volumen. O sea, son inversamente proporcionales y cuando lo analizamos así, este es un ejemplo muy sencillo, entonces decimos, claro, la presión por el volumen es igual a un valor constante, siempre y cuando se mantenga a la misma temperatura y la masa del gas tampoco sea variable. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa de que si yo le aumento la presión acá, esto se disminuye, o sea, ya disminuye esto el volumen, si le quito algo de presión, aumenta un poco más el volumen, si le quito mucha presión, aumenta el volumen, y bueno, lo dejamos en una atmósfera, pero podemos nosotros hacer hipotéticamente decir que podríamos sacar todo. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Dice, ¿qué pasa al aumentar el volumen y qué pasa al disminuir el volumen? Veamos qué pasa cuando se aumenta el volumen. ¿Qué pasaba cuando se aumentaba este volumen? Quiere decir que la presión era menor, entonces se aumenta el volumen. Claro, pero ¿cómo es que se genera esto? Veamos, dice. Al aumentar el volumen, las partículas tardan más en llegar a las paredes del recipiente. Entonces, cuando aumentamos el volumen, en realidad las moléculas, las relaciones intermoleculares, y son cada vez menos fuertes, menos potentes. Entonces, tardan más para tocar y rebotar en estos costados del recipiente. Y chocan menos entre ellas y con las paredes. O sea, acá suavemente chocan y vuelven, suavemente chocan y vuelven. Entonces, la presión P será menor. ¿Por qué? Porque representa la frecuencia de choque del gas contra las paredes. Entonces, esta presión, cuando nosotros asentamos esto, y acá asentamos, pero en realidad se está haciendo esto, acá hay menos choques de estas partículas en las paredes. Y como la presión en realidad se da gracias al movimiento interno que existe entre el gas y la pared, entonces allí dice, bueno, acá está aumentando el volumen. ¿Pero por qué? Porque cada vez hay menos choques del gas en las paredes. ¿Qué pasa cuando disminuimos el volumen? Estamos acá, le ponemos 2 y le ponemos 4. Entonces, cuando aumentamos la presión, disminuimos el volumen. Entonces quiere decir que este es el pequeño volumen que tenemos acá.
Entonces, las distancias que tienen que recorrer las partículas es menor. Claro, porque si el volumen es menor, entonces el espacio que tienen para recorrer es menor, entonces ellas tienen más contacto. Por lo tanto, se producen más choques por cada unidad de tiempo y eso hace que aumente la presión. Entonces, concluimos con esto, que cuando tenemos estas características, el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Ya sea cuando se aumenta el volumen o cuando se disminuye el volumen. Pero está mostrado acá cómo nosotros tenemos esa idea de que más allá de que aumente la presión, baje el volumen, disminuya la presión, aumente el volumen, siempre va a ser un valor constante siempre que se mantengan estas condiciones. Veamos un ejemplo. Tenemos un gas que tiene inicialmente un volumen 1 y está a una presión 1 al comienzo del experimento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Variamos desde el volumen 1, vamos al volumen 2, por lo tanto, o sea, cambiamos el volumen, por lo tanto, va a haber un cambio de presión. Peso 1 cambia a peso 2. ¿Qué decimos entonces? Si esta es la situación inicial, entre el producto de la presión por el volumen, inicialmente, entonces, en el segundo estado, en el segundo momento, es presión 2 por volumen 2. Y sigue siendo esto una constante. Para que esto sea una constante, algunos de ellos deben variar, o deben variar por acá estos dos, y para ver cuál es el equilibrio que tiene que establecer esta igualdad. Veamos un pequeño ejemplo. Por supuesto que si nosotros queremos saber cuál es el valor de B1, ¿qué hacemos? Del volumen 1. Y bueno, despejamos la presión 2 por el volumen 2 y esto pasa dividiendo. Si queremos saber cuál es el valor de la presión 2, ¿qué hacemos? Y esto pasa dividiendo. O sea, es una igualdad que puede manejarse a través del desplazamiento de cada una de las variables. Hagamos un ejemplo. 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. O sea, la presión está dada en milímetros de mercurio y tenemos 4 litros que están a 600 milímetros de mercurio de presión. Dice, ¿cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión a 800? Tengamos una idea. Supongamos que esto sean 600, ¿sí? Esto sea 600 de presión y esto sea 4 litros. ¿Qué va a pasar? Dice, aumentamos la presión, vengamos para acá, aumentamos la presión. ¿Qué va a pasar con el volumen? Si aumentamos la presión, el volumen disminuye. O sea, es la lógica. Supongamos solamente entonces que esto sea 600. Entonces, este volumen va a ser ¿cuánto? Va a ser 4 litros. Bien, ahora aumentamos la presión. ¿El volumen va a ser mayor o menor? Y debería ser menor. Porque, ¿qué pasa? Si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Esta es la presión. ¿Y qué hicimos acá? Aumentamos la presión. ¿Qué va a pasar entonces? El volumen va a disminuir. Veamos si eso es así. Presión por volumen es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces despejamos el volumen, nos queda presión por volumen sobre presión. Hacemos los reemplazos correspondientes, simplificamos lo que hay que simplificar y nos queda 3 litros. Entonces el volumen final es 3 litros. Claro, pasó de 4 litros a 3 litros. ¿Por qué? Porque se aumentó la presión. Entonces, la ley de volumen mayor dice perfectamente así, entonces estamos bien. Con el ejemplo, con el concepto y con la idea. Porque nosotros planteamos una situación y ya la tenemos más o menos dilucidada, si quiere. Lo que hacemos es corroborar con los cálculos para saber si lo que nosotros hemos pensado es más o menos cómo lo reflejan los resultados. Bueno, ahora seguimos entonces. Vamos a ver la ley de Charles Gay-Lussac. Él descubrió que a velocidad constante la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué significa? Que si un volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, a volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir que si la temperatura aumenta, aumenta la presión. Si la temperatura disminuye, disminuye la presión. Entonces, planteado así, el cociente entre la presión y la temperatura me va a dar siempre un valor constante. Entonces, volvemos. Aumenta la temperatura, aumenta la presión, disminuye la temperatura, disminuye la presión y el cociente me da
siempre una constante, y eso es lo que averiguó Charles Hailey-Rosati. Dice, supongamos querer estudiar los diferentes estados de un gas. O sea, vamos a hablar del estado inicial y estado final. Entonces, cómo se comporta al inicio y cómo se comporta al final. Y además, queremos evaluar el cambio de presión con lo que respecta al tiempo. O sea, cómo cambia la presión con respecto al tiempo, cómo cambia la presión con respecto a la temperatura, cómo cambia la variación de la temperatura respecto al tiempo y la variación del tiempo respecto a la presión. Entonces, nosotros decimos presión respecto al tiempo y respecto a la temperatura. Variación de la temperatura respecto a la presión. Entonces, tiempo, presión, temperatura. Entonces, la presión varía con respecto a la temperatura varía con respecto a la presión. Para este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, ya avanzado en este tema, vamos a hacer esto. Ahí está. Vamos a decir que el cociente inicial, ¿no es cierto?, de presión y temperatura, al estado inicial, la presión y la temperatura al estado inicial, y el estado final lo llamemos presión 2 y la temperatura 2, sabemos que eso va a ser un valor constante. Entonces, siempre considerando que si aumenta la temperatura, aumenta la presión, y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Veamos este pequeño ejemplo. Dice, un gas ocupa un recipiente de 1,5 litros de volumen. O sea, está contenido en un recipiente. Ese volumen es constante, o sea que está encerrado y no puede cambiar ese volumen. Y ha llegado a la temperatura de 179 grados centígrados. Entonces, es un recipiente que tiene este volumen y es constante, pero que se le ha ido agregando calor, calor, calor y ha llegado a 179 grados centígrados de temperatura. Este volumen a esta temperatura tiene una presión de 770 milímetros de mercurio. Entonces, veamos, el volumen es constante, ¿sí? El volumen es constante. El volumen es constante. Tenemos una temperatura y una presión. Dice, la temperatura inicial era de 50 grados centígrados. Claro, se inició con 50 grados centígrados y llegó a 179 grados centígrados. Pero este es el mismo volumen. O sea, a los 50 grados tenían 1,5 litros. A los 179 grados sigue teniendo 1,5 litros. Lo que aumentó, o lo que varió, perdón, es la temperatura y también seguramente tiene que variar la presión. Entonces veamos acá. Pregunta, ¿a qué presión se encontraba el gas inicialmente? Claro, inicialmente estaba a 50 grados de temperatura. Estaba a 50 grados de temperatura. No sabemos a qué presión estaba, pero sí sabemos que en el estado final estaba a 179 grados de temperatura y a 770 milímetros de mercurio de presión. ¿Por qué no tenemos datos del volumen para cada uno? Porque el volumen es uno solo para los dos. El volumen es, como bien dice allá, constante. Planteamos la ecuación, planteamos la igualdad. ¿Y qué nos pide? Dice, ¿a qué presión se encontraba el gas inicialmente? Me está pidiendo la presión inicial, o sea, presión 1. La presión 1, entonces esto que está dividiendo pasa multiplicando, y hacemos el reemplazo. Presión 2, 770 porque es la presión final, la temperatura final y la temperatura inicial. A esto por cuestiones de expresión, como tenemos acá en milímetros de mercurio, lo vamos a llevar a grados Kelvin. Para recordar a ustedes las conversiones que teníamos que hacer para grados Kelvin, teníamos que un grado centímetro era el equivalente a 273,15 grados Kelvin. Entonces, 50 grados Kelvin, sumamos y tenemos 323,15 grados Kelvin. Pues es para el inicial. Y para el final, 179 grados centígrados, tenemos los grados Kelvin, le sumamos los 179 y tenemos esta cantidad de grados Kelvin, 452,15 grados Kelvin. Y ahora hacemos el reemplazo. ¿Qué hacemos?
770 milímetros de mercurio por 50 grados centígrados, que es equivalente a 323,15 grados Kelvin, dividido 279 grados centígrados, que es equivalente a los 453,15 grados Kelvin. Simplificamos los grados Kelvin y tenemos que la presión 1 era de 550,3 milímetros de mercurio. Veamos qué ha pasado acá. Veamos si realmente vamos a cumplir con lo que dice. Acá teníamos de 50 a 179. Entonces aumentó la temperatura. Aumentó la temperatura. ¿Sí? Teníamos 770 al final. Aumentó la presión. Quiere decir que inicialmente la presión tenía que haber sido menor. 770. ¿Cuánto es la presión inicial? Es 550. Está comprobado entonces que si yo tengo una temperatura inicial de 50 grados y una temperatura final de 179, quiere decir que aumentó la temperatura. Por lo tanto, tiene que haber aumentado la presión. Si esta es la presión final, la presión inicial tiene que haber sido menor, y acá se está comprobando que la presión final es menor. Ahora pasemos a ver, después de este ejercicio, pasamos a ver la ley de Dalton, o sea, la ley de las presiones parciales. ¿Qué es una presión parcial? Digamos así, lo relacionamos con un examen, si quieren ustedes, de una materia. Dice, he aprobado mi materia, pero antes tuve que hacer 2 parciales y después hacer un final para aprobar. Bueno, en el caso de los gases, dice, la presión parcial, se pregunta, ¿qué es una presión parcial? Dice, es a la presión P ejercida por un gas en particular en una mezcla. O sea, estamos en una mezcla, tenemos una mezcla de gases, ¿sí? Y es la presión P de un gas, de todos ellos, de un gas en particular. Si elegimos otro, bueno, sería la presión de ese gas en la presión en general de una mezcla completa. Entonces, si esa mezcla está compuesta por 4 o 5 gases, una presión parcial será el gas 1, la presión del gas 1. Después la otra será la presión del gas 2, la presión del gas 3, la presión del gas 4 y la presión del gas número 5. Entonces, si hablamos de presiones parciales, tenemos que hablar de presiones totales. ¿Cuál es la presión total? Dice Dalton. La presión total de una mezcla, y hablamos allí de varios gases que componen una sola mezcla y es homogénea, la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen esa mezcla. Entonces, volvemos. Si un gas en una mezcla total, supongamos que tiene 5 componentes, la presión total está formada por la suma de las presiones de cada uno de los componentes. Esta es la presión total. Tenemos, supongamos, 5 gases. La presión del gas número 1, del primero, la presión del segundo gas, la presión del tercero, del cuarto, del quinto y enésimo. Hasta el que sea, hasta el convenio. Si hacemos la presión hasta 3, hasta 4 o hasta 5. Entonces, las presiones parciales son todas aquellas presiones que tiene un gas en particular referido a una mezcla. Yo puedo pretender averiguar las presiones parciales de todos los gases o pretender averiguar la presión parcial de un gas determinado. Bueno, ahora veamos entonces algunas de las ideas para seguir avanzando. Y además podemos expresarlo de otra manera. Podemos decir, la presión de un gas determinado, o sea, del gas número 1, por ejemplo, es igual a la fracción molar por la presión total. Eso lo vamos a ver un poquito acá abajo explicado, pero esa sería otra forma de poder encontrar la presión de un determinado gas, del gas 1, será la presión del gas 1 por la fracción molar del gas 1, o sea que este es un cociente, es una fracción molar, fracción es cociente, ¿verdad? Por la presión total. Bueno, veamos algo de los gases ideales y las presiones parciales. O sea, los gases ideales tienen la condición que conocemos nosotros, P por V es igual a NR por T, ¿verdad? O NR por T. Bueno, los gases ideales o presiones parciales. Supongamos que los gases que integran la mezcla se acercan a los gases ideales. Entonces, vamos a tener una mezcla de gases y vamos a suponer que los gases que están integrando esa mezcla se acercan a los gases ideales. O sea, que tienen el comportamiento de los gases ideales
que trabajan en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, la ley de los gases ideales es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por T, que es la temperatura. Bueno, entonces, hemos definido la presión, una presión parcial, ¿no es cierto? Entonces, es justamente la presión que ejerce cada uno de los gases en esa mezcla. Cada uno tiene su particularidad. Y la fracción molar justamente es de cada componente de la mezcla, es la fracción del número de moles de un determinado componente respecto al número total de moles de todos los componentes de la mezcla. Entonces, si tenemos un número total grande, supongamos, y bueno, vamos separando cada número de moles que le corresponde a cada uno, y esa será mi fracción molar. No olvidemos, fracción es el cociente. Fracción, si es una fracción molar, es el número de moléculas de uno sobre el número de moléculas de otro, ¿verdad? Veamos entonces, o sea, sobre el total. Veamos un ejemplo para tener un poco más claro todo esto. Dice, un recipiente de volumen B, entonces, ese volumen no cambia. Contiene 3 moléculas de gas, 3 moléculas del gas A, 3 moléculas del gas B y 2 moléculas del gas C. Como son gases, se encuentran en una mezcla. Entonces, tenemos una mezcla de gases y tenemos un gas A, un gas B y un gas C. Y cada uno tiene 3 moléculas y 2 moléculas respectivamente. Y lo veamos en esta gráfica. Tenemos el gas A tiene una, o sea, la mezcla, esta es la mezcla total, tiene 1, 2, 3 moléculas del gas A, 1, 2, 3 moléculas del gas B y 1 y 2, 3 moléculas del gas C. Entonces, esto sería de pensar, este es el volumen, este es el número total de moléculas y esta es la presión la presión total al final que se ejerce en este sistema o en este recipiente. A esto se lo puede expresar también de esta manera, como lo dice la ley, dice a la suma de las presiones, o sea, suma de las presiones parciales. Entonces decimos, bueno, dividimos esto en 3 y representamos así. Este es el volumen constante y tenemos la molécula en A, el volumen constante, las moléculas de B y el volumen constante y las moléculas de C. O sea, el número de moléculas de A, el número de moléculas de B y el número de moléculas de C. La presión que ejerce A, la presión que ejerce B y la presión que ejerce C. Cada uno de los recipientes posee una presión P, un número de moles N y el volumen que es constante. Entonces, con ese razonamiento vamos a ver qué es lo que pasa acá, planteado ya en función de la ley de los gases ideales. La presión total por el volumen es igual al número total de moléculas, ¿no es cierto?, por la constante por la temperatura. Y si nosotros queremos saber cuál es la presión que se ejerce en este contexto y en este volumen total, en ese recipiente, ¿qué hacemos? Este volumen lo pasamos dividiendo. Ahí está. Veamos qué es lo que pasa acá. La presión en A por el volumen es igual al número de moléculas de A por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Si queremos calcular la presión en A, despejamos, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y nos quedamos con que la presión en A es igual al número de moles de A, o sea, moléculas de A, por la constante, por T, por la temperatura, sobre el volumen. Lo mismo pasa con B y lo mismo pasa con C. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumamos la presión A más la presión B más la presión C. Presión A más presión B más presión C es igual al número de moles de A, de B y de C, sumados, y esto como es una constante, ¿verdad? Como es un factor común, digamos así, lo sacamos acá como factor multiplicador y lo tenemos allí. Entonces, el número de moléculas de A y de B y de C me suma el número total de moléculas. El de A, de B y de C me suma el número total. Y ahí lo tenemos, al número total de moléculas. R, T y B y la presión total. Entonces la presión total está expresada de esta manera y se acaba de comprobar que justamente es la suma de las presiones parciales. Ahora, veamos cómo tenemos nosotros la idea, como es otra expresión de esta ley, la fracción molar, de la que hablamos allá, y volvemos sobre la idea, es una fracción. Veamos si queremos calcular solamente con respecto a la fracción molar, pero cómo se expresa en la presión en A, supongamos. Presión en A, ¿sí?, era igual
al número de moles de A por R por T sobre B, ¿sí? Por la constante, por la temperatura sobre el volumen. Y la presión total era la presión total, el número de moléculas totales, por la constante, por la temperatura, por el volumen. Si hacemos el cociente entre la presión en A y la presión total, que es esto, copiamos esto acá arriba, el número de A, R por T sobre B, y acá, copiamos esto acá abajo, simplificamos esto y nos queda esto. ¿Qué es esto? Es una fracción. Esto es una fracción. Esto es una fracción. Por lo tanto, la fracción va a estar simbolizada por lo que yo quiero buscar. O sea, estoy buscando la presión en A, entonces digo, la fracción molar en A es igual al número de moléculas de A respecto del número total de moléculas de todo el sistema, si se quiere, o del compuesto. Entonces hacemos el cociente entre la presión en A y la presión total es al número de moléculas de A o al número de moléculas totales, y eso es igual a la fracción molar de A. Como esto es igual, entonces ¿qué hacemos? La presión de A sobre la presión total es igual a X, ¿verdad? Que es la fracción molar. Yo estoy averiguando la presión en A. ¿Qué hago? Esto que estoy viendo paso multiplicando y ahí tengo la presión en A expresada en función de la fracción molar. Entonces, la presión del gas en A o A es igual a la fracción molar en A por la presión total. Bueno, de allí ya ustedes van a hacer una serie de ejercicios que seguramente en la práctica se las van a dar y después vamos a ver cómo seguimos avanzando con este tema. Perfecto, entonces dejamos allí y después ya vemos cómo continuamos.